buenas noches o buenos días para ti, no sé. Bienvenidos a Ministerio Nuestro Héroe es Jesús. Aquí, otro lunes más, en pie de lucha, sí. Esta noche tenemos a una invitada, ¿verdad? Con nosotros. Y es nuestra pastora Emma Glisset Caballero, desde allá de Puerto Rico, Peñuelas, Puerto Rico, va a estar trayendo un tema que es bien importante para todos nosotros los cristianos. Sabemos que ese tema va a ser edificante, así que sin más ni menos, aquí les dejo a la pastora Emma Glisset Caballero. Saludos, Emma. Saludos, bendiciones. Me escucho bien, ¿verdad? Sí. Quise hacerlo por el celular, ¿verdad? Para estar más cómoda. Bendiciones para todos. Es un gozo estar aquí en esta noche dándole gracias al Señor, porque cuando el Señor nos llama, podemos decir, heme aquí, Señor. Y cuando decimos heme aquí, siempre se va a levantar alguna situación, ¿verdad? Yo tengo una situación en el esófago que está ahora mismo el dolor ahí como encendido, pero el gozo de mi espíritu está bien. Así que por lo tanto, la palabra de Dios, como es medicina, será impartiendo medicina a mi vida primeramente para cumplir, ¿verdad? Con el gozo de la encomienda en esta noche. Así que los bendigo a cada uno, le doy gracias al Señor nuevamente porque estamos aquí por su gracia, por su misericordia, por su favor y pidiéndole a Dios, Señor, que no sea Emma Glisset, que seas tú hablando a nuestra vida. Cuando comencé a preparar lo que les voy a compartir en esta noche, pues yo me reía porque la palabra de Dios es como un manantial que yo decía, yo he estado en las cataratas del Niágara y ver esas cataratas que no se detienen, que nada puede parar, el que siga fluyendo esa agua. Yo decía, Dios mío, la palabra tuya es más que esas cataratas y es imaginar aún mucho más que si todo el mar, ese océano completo, que tú ves el mar cuando ves las imágenes de agua, no tendría fin, porque la palabra de Dios tú sigues sacando y sacando y a veces tú lees una porción y eso es como que te da una hambre mayor de seguir leyendo, de seguir buscando y te sigues deleitando. Y yo lo que te traigo en esta noche es, en otras palabras, una cápsula que te invita a ti a adentrarte en la palabra de Dios, en esas aguas que no tienen fin y que siguen fluyendo como cataratas y que son el manantial de vida que sacia, que sana, que llena nuestra vida y que nos imparte todo lo que Dios quiere que nosotros recibamos a través de esa santa palabra. Y esta mañana, cuando oraba por esta noche, pues me dio sentimiento, me dieron ganas de llorar porque yo decía, Señor, cuán agradecidos tenemos que estar de tener la palabra de Dios. Cuán agradecidos, porque es que el amor de Dios ha sido tan grande que nos envió a su Hijo Jesucristo para dar su vida por nosotros. Él nos deja el Espíritu Santo, pero también nos deja ese tesoro que es la palabra de Dios. Y en esta noche la enseñanza que yo quiero compartir con ustedes, aquí con todas mis notas, que vuelvo y te digo es una cápsula, porque mientras yo la preparaba, cada palabra me llevaba en mi mente a otras y a otras, a otras. Y yo decía, pero es que tengo que encapsularlo, hacer algo, ¿verdad? Condensado, pero es para que sepamos, ¿verdad? Cuánto fluye la palabra de Dios en nuestra vida y de cuántos temas podemos verla sustraer en ella. Y yo en esta noche te quiero hablar de los beneficios de estar adentrados en la palabra de Dios, porque en este tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo crucial donde la venida de Cristo está a las puertas, donde se está levantando la apostasía, donde se está levantando tanta cosa diferente, tanta crisis, tanta prueba, porque el cristiano está siendo probado, yo diría, en todas las áreas, y me atrevo a decir que hasta todas las religiones están siendo probadas por lo que uno está viendo en el mundo. La palabra dice que al final de los tiempos aún los escogidos serán engañados. Entonces la forma en que no somos engañados es sumergidos en esa palabra. Así que de eso es lo que yo te quiero hablar en esta noche, de esa importancia de sumergirnos en esas aguas hermosas de la palabra de Dios y qué beneficios
Trae a tu vida la palabra de Dios. Y te voy a compartir en esta noche 7 beneficios, pero vuelvo y te digo, hay muchísimos más. Esto yo creo que no hay número. Es sin límite todo lo que el Señor hace. Ahora, otro de los pensamientos bien especiales que llegó a mi mente es, ¿por qué el ser humano en su naturaleza, aunque sea un pastor, aunque sea un evangelista, aunque sea alguien docto en la palabra de Dios, por qué en momentos dados se frustra, se desespera, se entristece, se desanima? ¿Es que acaso le falta adentrarse más en la palabra? ¿Es que nos falta algo? Y yo me hacía esa pregunta porque vemos, a veces yo sé que a Rose le pasa cuando tiene que dar consejería, vemos personas dentro de la iglesia tristes, abatidos, angustiados, desesperados o llenos de temor. Y entonces, ahí está la respuesta, que la palabra de Dios te tiene respuesta a todas las situaciones que tú puedas enfrentar. Y no importa el nivel de conocimiento que tú tengas, tú vas a ser probado, te vas a sentir en un momento dado con la necesidad de volver a la palabra. Y eso es lo que el Señor está llevándonos en este tiempo, a que nos volvamos a la palabra, a que toda decisión que tomemos, a que todo camino que tomemos, lo llevemos en oración y busquemos la palabra, porque nos vamos a sorprender cómo Dios por la palabra nos va a hablar, se va a revelar, te va a contestar. Cuando tengas un pensamiento, cuando tengas un sueño, cuando pases por alguna experiencia, la misma palabra va a afirmar lo que Dios quiere para ti, porque la voluntad de Dios la encuentras a través de la palabra, guiados en oración y por el Espíritu Santo de Dios. Así que vemos que hay personas que en este tiempo, lamentablemente, pierden el camino, se distraen, se desenfocan y no saben ni a dónde van. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 27:13, hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y yo quiero comenzar con este texto porque en los momentos en que yo me siento triste porque algo está mal, porque algo no sucede, porque me siento pues preocupada también asimismo por mi salud. Y son los momentos en que la palabra trae el aliento y me dice, no desmayarás, porque verás en la tierra de los vivientes mi bondad. ¿Ves? Y así es como podemos percibir y recibir la palabra de Dios en nuestra vida. Así que de esa forma, pues yo quiero comenzar en esta noche a hacerte verdad, ver cuán importante es la palabra y cómo es de medicina y de alivio a nuestra vida, a nuestro espíritu. Y obviamente, pues orar por lo que el Señor ha puesto en mi corazón esta noche para compartir con ustedes, deseando con todo mi corazón que te edifique y te lleve a seguir escudriñando la palabra. Padre, te doy gracias por esta noche, por esta oportunidad que tú me das para compartir esta enseñanza. Te pido, Señor, que nunca me vean a mí, sino a ti, Señor, que seas tú hablando, que seas tú ministrando, que la primera en ser enseñada sea yo, Padre, porque necesitamos todo volvernos a la palabra, afirmarnos en tu palabra y permitir que tú completes la obra que has comenzado en nuestra vida. Bendice cada vida que está a través de este Zoom y aquellos que van a ver lo que queda grabado, Señor. Bendíceles de manera especial y por la misma palabra tuya, sé tú obrando en ellos de manera poderosa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que vemos que la palabra de Dios es la que nos responde a todos los asuntos de nuestra vida. Es la palabra que nos trae consejo, que nos trae guía y nos trae aliento. Y eso yo lo puedo decir en mi palabra natural, pero la palabra de Dios, ya más adelante, te voy a leer un texto bíblico donde dice cuál es el propósito de la palabra y es poderoso. Así que nosotros necesitamos oír a alguien, ¿verdad que sí? A Rose le gusta escucharme, a mí me gusta escucharla a ella. Ella me ha dicho cuando me presentó a Saide, me dice, ay, te vas a gozar con ella, oírla es tan chévere. Y yo pues que ya conocí a Eve, se la presenté a ustedes y entonces ustedes ven cómo es Eve. Y así cuando empezamos a oír a esa persona y compartimos y decimos, ay, qué lindo es oírla a ella, o qué bueno es escuchar esa voz en un momento de necesidad. Así es la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Qué quiere ser?
ese bálsamo en medio de esa necesidad que tú tienes, porque la palabra de Dios es la respuesta que va a llegar a tu vida a tiempo, en el momento justo y oportuno. Y la palabra de Dios es la luz que nos llevará también a discernir los tiempos en este tiempo clave que estamos viviendo y que por su gracia Dios nos tiene de pie, aunque a veces digamos, ay, qué difícil están los tiempos, esto está fuerte, pero gloria a Dios que somos de la generación del rapto, de esa generación que espera la venida del Señor y que cree que la palabra se está cumpliendo. Amén. Así que entonces, lo importante es que nos refugiemos en esa palabra para vivir una vida a plenitud de acuerdo al plan de Dios con nosotros y que podamos hacer aquello que nos toca a cada uno plenamente de acuerdo a la palabra. Y dice la palabra, aquí está la clave, en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Qué poderoso, ¿verdad? Este texto que nos da inicio a descubrir estos beneficios de estudiar la palabra, de adentrarnos en ella, de que esa sea tu mejor amiga y tu consejera. La palabra de Dios te enseña, te redarguye, te corrige y te instruye. Y algo que a mí me gusta es esa palabra redarguir, porque a veces necesitamos ser confrontados por la misma palabra. Porque no es fácil y no nos gusta que nadie nos venga a regañar, a decir lo que tenemos que hacer. Ay, pero qué lindo es cuando el Señor es el que está ahí diciéndote, mira, que yo quiero que vivas de esta manera, es que yo quiero que hagas esto, que hagas aquello, porque la palabra tiene esas instrucciones para que nosotros podamos ser guiados, pero también tiene esas palabras que nos llevan a decir, Señor, si hay algo que está mal en mí, ayúdame a reconocerlo y transfórmame, porque la obra que el Señor comenzó, dice Filipenses, que Él la completará. Filipenses 1:6. Esa obra, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a completar. Así que lo que ustedes ven en mí hoy no será lo que verán mañana, porque la que yo soy hoy no era la que era ayer, porque el Señor sigue trabajando con nosotros por su grande misericordia y su amor. Así que a esta palabra yo le puedo añadir que la palabra de Dios es mi refugio, que es ese refugio para calma en tiempos de tormenta, en tiempos de necesidad, trayendo la paz, trayendo el gozo y la fortaleza en el momento necesario. Y la palabra también tiene un texto bien hermoso y te voy a compartir varios textos. Dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y cómo el Señor nos está mostrando la senda de la vida es a través de la palabra, que descubrimos que Él tenía un plan desde el principio para reconciliar al hombre con Él. Y nos lleva a esa senda de la vida, que es el camino al Padre a través de Jesucristo, que es el gozo, que es la plenitud. Dice, delicias a tu diestra para siempre. Cuando tú vienes a los pies del Señor, cuando tú tienes un encuentro con Dios, tú reconoces al Señor como tu Salvador y Él comienza a habitar, a morar en tu vida. Tú vas a ser deleitado en medio de ese caminar en Él. Así que entonces podrás decir, como decía David, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y en medio de la prueba siempre tendrás una palabra que exclamar en tu boca y que no será la palabra tuya, sino la palabra de Dios. Porque qué lindo es que yo te diga en este momento palabras que no son de cliché, es que sean de la palabra de Dios. Ese es el detalle. Y eso es lo que el Señor quiere, que comience a salir de nuestra boca, ese lenguaje, ese vocabulario y esa palabra que emana para edificar y para poder tocar la vida de otra persona. Así que entonces aquí comprendemos que cuando vamos a recibir estos beneficios de la palabra del Señor, vamos a vivir una vida en estabilidad, porque la palabra de Dios es nuestro bienestar, nuestra victoria, que comienza con la salvación y la sanidad de nuestro corazón, sanándonos y restaurándonos. Gloria a Dios.
Amén. Así que ahora vamos a ver aquí ese primer, ¿verdad? Yo escribí los beneficios de la palabra de Dios y lo primero que también quiero hacerte saber es que en Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que con eso, con ese inicio de ese texto, sabemos que la palabra de Dios es poderosa, que penetra, que no torna atrás vacía, sino que lleva aquello para lo cual es enviada y va a tocar tu corazón. Tal vez tú me puedes decir, Rose, por ejemplo, Glissy, me duele este brazo y yo darle una palmada, darle un abrazo, pasarle tal vez una cremita y decirle, ay, mi amor, yo oro por ti. Pero la palabra de Dios va a trascender y va a tocar ese dolor y va a sanar y va a transformar, porque la palabra de Dios es medicina y aviva esa fe en nosotros para creer que Dios hará una obra. Así que entonces vemos cómo el ser humano es guiado a la plenitud de su propósito a través de la vida de Dios por su palabra, a través de esa vida de Jesús en nosotros. Nos lleva al entendimiento de la verdad, nos lleva a hallar descanso, gozo y paz, nos lleva a conocer la verdad eterna, nos lleva a acercarnos a Dios a través de ella y sobre todo a ser confortados en medio de las aflicciones, en medio de nuestras situaciones, así como somos confrontados, también somos confortados, porque vemos en la palabra que él dijo que vino por amor para que nosotros tengamos salvación. Y tú sabes lo que es leer en el libro de Juan cuando Jesús decía, yo no vengo a condenarlos, yo vengo a salvarlos, pero la palabra es la que te juzgará. Qué tremendo, es por la palabra que seremos juzgados, que también él dijo, por mi palabra han sido ya limpiados. Así que la palabra de Dios transforma todas nuestras vidas y sobre todo cuando reconocemos que Jesucristo es el verbo, que es esa acción de Dios a través del amor. Así que es el amor en acción y nos lleva obviamente a recibir sabiduría, la sabiduría de lo alto, la inteligencia correcta, que es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Así que el primer punto como beneficio es conocer a Dios. Eso es lo primero. Y nos dice la palabra en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y cuando yo veo este texto, ¿verdad? Que nos dice, a vosotros nos parece que tenemos la vida eterna, yo digo, es que es la vida eterna desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque la misma palabra, mientras tú la sigues leyendo, tú vas a ver la confirmación de todas las cosas de Dios. Por eso encontramos a Cristo en el Antiguo Testamento. Por eso nos deleitamos en ver historias del Antiguo Testamento que traen a nosotros luz de ver lo que Dios tenía como diseño desde el principio y que obviamente en el Nuevo Testamento vemos la plenitud de ese plan de salvación con el hombre. Así que la vida misma nos va a ir afirmando cada día en cada lectura para conocer la vida eterna, conociendo a Dios, acercándonos a ella para afirmarnos en ella y que no seamos engañados. En este tiempo, como nunca, tú necesitas conocer a Dios. Tú necesitas saber al Dios que tú amas, que tú conoces, al Dios que tú le adoras, al Dios al cual tú te has acercado, que lo conozcas, que nadie te engañe. Mira, hace unos meses atrás, aquí en Puerto Rico, se acercaron a una persona, unas personas, diciéndole que Dios era mujer, trayendo, claro está, una doctrina completamente errónea, diferente. Si la persona que está recibiendo el mensaje no conoce al Dios que le ama, wow, cómo caen, cómo son engañados. Es necesario que conozcamos la verdad, conociendo primeramente a Dios. Y me recuerda cuando Patricia, mi hija segunda, me dijo una vez, mami, yo conozco una verdad a través de ti que ya yo no podría conocer otra verdad.
Si alguien viene a traerme otra verdad, yo no puedo cambiar esa verdad porque siento que la verdad que tú me has enseñado es la verdad. Y fíjate, cuando estudiamos coaching, asuntos así como para tratar en las personas las emociones, ayudar a la gente a que alcancen éxito en medio de sus procesos, una de las cosas que se nos enseña es que no tengamos creencias que nos limiten. Pero más sin embargo, cuando tú conoces a Cristo, cuando tú conoces a Dios, tú puedes conocer tal vez otras cosas que te traen y poder discernir, espérate, esto no es de Dios, esto conmigo no va. Y la creencia que te limitará será tu misma fe en la palabra de Dios que te sustentará para que te afirmes en Cristo y que nada te saque de esa verdad eterna, inquebrantable, en la roca inconmovible de nuestra salvación. Así que es importante que tengamos ese entendimiento, ¿verdad? A la luz de la palabra. Y a mí me encanta ese ministerio de Zaida, ¿verdad? Que es ese tema a la luz de la palabra. Porque es que a la luz de la palabra que el Señor quiere que nosotros vivamos en este tiempo. No es a la luz de la religión aquella, de la iglesia otra, de lo que dijo aquella persona, de lo que dijo el otro, no. Volvamos a la palabra, volvámonos a Dios, busquemos la palabra. ¿Qué me dijo aquella? Déjame ver qué dice la palabra. ¿Qué dijo el otro? Déjame ver qué dice la palabra. Cuando yo estaba estudiando consejería pastoral, ese pastor me encanta porque él decía, usted no me cree a mí, usted vaya a la palabra. Y eso a mí se me quedó en mi corazón porque lo veía él como una persona humilde en su modo de enseñar, pero es que esa es la realidad. Yo me puedo equivocar, pero la palabra siempre tendrá la fuente de vida, de verdad para ti. Así que entonces vemos que es importante que no seamos engañados ni faltos de conocimiento, que la verdad revelada a través del Espíritu Santo y de la Biblia llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, para que nosotros podamos decir a otros que verdaderamente conocemos a Dios y dar fruto de que le conocemos. Así que entonces la palabra nos dice también en Juan 5:39, ellas dan testimonio de mí. Así que la palabra de Dios es la que da testimonio de Cristo, que como te explico, desde el Génesis tú comienzas a ver a Jesucristo, que por cierto sería bien chévere compartir con Zaida algo que pienso cuando pienso en Melquisedec, que vemos en el libro de Hebreos, que dice sacerdote para siempre. Y cada vez que vemos en ese Antiguo Testamento al ángel de Jehová. Así que son detalles bien hermosos que revelan a Cristo en nuestra vida. Así que por lo tanto vemos que la primera función es una bendición, conocer al Dios de la palabra, conocer y estudiar las escrituras para conocer a Dios y conocer su amor desde el inicio. Yo creo que es bien importante que personas que quieren conocer esa verdad revelada de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, el libro de Juan es bien especial para esos nuevos creyentes, así como el libro de Hebreos, que aunque el libro de Hebreos es un poquito como cuando dicen en la iglesia que no es tan leche, sino un poquito más de vianda, pero el libro de Hebreos te revela la verdad de Jesucristo. Así que es bien hermoso estudiar esos dos libros para poder conocer más a Dios. Así que son estos libros, así como muchos escritos en la palabra, que nos van a testificar de la vida de Cristo, del plan del Padre, del inicio y del fin de la vida, porque vemos de Génesis hasta Apocalipsis toda la plenitud de la vida. Y qué tremendo es que sabemos lo que vendrá a través de esa palabra allí en Apocalipsis. Así que es una verdad revelada, es una verdad que la misma palabra dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios se cumple y se está cumpliendo. Número 2, conocer la ley de Dios. Esto también es importante porque vemos que lo primero que se escribió fueron las tablas de la ley con el dedo de Dios. Allí vemos los 10 mandamientos dados al hombre a través de esa experiencia que tuvo Moisés. Y esto dio inicio a la escritura de esos primeros libros que traían todas las enseñanzas que Dios quería
que el pueblo tuviera en consideración, incluyendo cómo iban a adorar, cuáles eran los elementos que iban a utilizar, cómo se iba a hacer la mesa de la propiciación, cómo se iban a vestir los sacerdotes, qué era lo que llevaba en el pecho, el pectoral, todos los detalles. Es tan poderoso ver que hasta los detalles de la ropa interior, de ese vestuario sacerdotal, está escrito en la palabra, escrito por el gran diseñador que no deja ni un solo detalle. Y cuando vemos cómo le dio el diseño a Salomón, wow, o sea, es ver que es importante conocer las escrituras, conocer esa ley que fue también obviamente la que dirigió al pueblo a acercarse a Dios en aquel momento y a ver que en aquella época se hacían los sacrificios con los corderos y cómo entonces ahora cuando venimos al Nuevo Testamento vamos a conocer ese nuevo pacto a través del Cordero de Dios que es Jesucristo. Así que la palabra es la que nos lleva a tener esas reglas de vida donde por medio de esa ley conocemos que no tendremos dioses ajenos delante de Dios. Allí conoceremos esos principios de temor, de devoción, de respeto, de honra al único Dios verdadero, al gran yo soy, a Jehová, nuestro Señor Hacedor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Ay, Padre, poderoso Dios, aleluya. Y vemos que cuando vemos los otros 5 mandamientos, nos habla de cómo debe de ser nuestra conducta con nuestro prójimo. Así que aquí vemos 2 detalles bien marcados en la ley, que Jesucristo vino a cumplir esa ley. Y por eso Él les decía que ahora les traía ese mandamiento de amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser y tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dime tú si no estaba encerrando en esas 2 formas de amar a Dios y amar al prójimo, lo que son esos 10 mandamientos de la ley. Y nosotros, a la vez que nos adentramos, vamos a conocer qué es lo que el Señor espera. Porque hasta con mi pensamiento yo puedo fallarle a Dios, hasta con una palabra que a veces escuchamos gente, no, que este es un pecado y este no es un pecado. Pecado es pecado, pero lo vamos a descubrir a través de la palabra y vamos a saber por medio de esa ley y por medio de Jesucristo que vino a cumplirla en él, que es todo lo que el Padre espera. Me encanta cuando estudio el libro de Juan, porque que muchas veces Dios repetía algunas cosas. Las repetía porque quería que nuestra mente se quedara, así como lo hacía con aquellos que muchos no le escucharon, ¿verdad? Para que ellos entendieran la palabra que él le estaba llevando y que en su amor tan especial se la llevaba también a través de parábolas. Yo creo que Jesucristo buscó 1000 maneras para que nosotros entendiéramos esa ley de Dios en nosotros, ese camino al Padre, esas reglas de vida y de amor que las encontramos allí, escudriñando en el libro de Juan y en los evangelios, cómo fue ese caminar de Jesucristo como maestro, para que tú y yo tengamos el mejor y más grande maestro en nuestras vidas. A mí me encanta decir que Él es mi pastor, que Él es el apóstol de mi alma, que Él es sacerdote para siempre, que Él es mi maestro, que Él es todo. Porque es que en Él se encierra todo lo que yo necesito aprender a través de la palabra para llegar al Padre y para ser esa mujer que el Señor espera. Así que eso es lo primero, ¿verdad? Que puedo resaltar de esa ley dada en Jesucristo. Cuando nosotros vemos cómo en la antigüedad estas personas llevaban su vida espiritual, vemos que también Esdras, cuando restablecieron el templo, buscaban la ley para leerla. Para ellos era tan importante tomar ese momento para buscar la ley. Cuán importante fue guardar esas tablas en el arca. Cuán importante es cuando tú lees la palabra en los salmos, ver la manera en que David dice, meditaré en tu palabra, meditaré en tu ley. Cuando tú no puedes dormir, cuando tú tienes angustia, cuando tú tienes problemas, tu vida tiene que estar llena de la palabra, porque solamente a través de la palabra de Dios que tú vas a encontrar el consejo sabio, la dirección correcta cuando te crees
que no hay solución, que no hay alternativa, y si los psicólogos en el mundo dicen que todo tiene solución, cuanto más Jesucristo, que preparó para ti a través de la palabra tantas palabras de vida, que hay un cántico que dice así: bellas palabras de vida. Así que vemos que David de esa misma manera comenzó a apreciar y atesorar la palabra, la cual le impartió a él aliento, le impartió guía, fue de medicina y sobre todo le dio muchas victorias. Ese es un ejemplo dentro de muchos que podemos poner a través de esos primeros libros de la Biblia. Así que como punto número 3, otro de los beneficios que encontramos es que la palabra de Dios es revelación al hombre. La palabra de Dios revela a tu vida lo que Cristo quiere hablarte. Yo no sé cuántas veces tú has abierto la palabra y te has sentido de alguna manera no muy bien. Y cuando abres la Biblia, tú dices: wow, Señor, pero si me estás hablando, me estás respondiendo, mira lo que el Señor me dice. Y eso te lleva a seguir leyendo, porque el Señor siempre traerá palabra viva a tu vida. Dice el libro de Job en el verso 22 del capítulo 22, que grabemos sus palabras en nosotros. Cuán importante es que nosotros atesoremos, como lo hacía David, las palabras de Dios. Y quiero leerte en Deuteronomio 6, en los versos 6 y 9. Dice la palabra: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y Proverbios 3 dice: átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Todo esto sucede cuando tú lees la palabra, cuando tú la lees. Y cuando vengan situaciones, tú vas a decir: wow, me acordé de esta palabra. Y vas a ver la diferencia. Todo el panorama va a cambiar porque tú tienes en Dios tu real y principal consejero. No quiere decir que personas que tienen problemas, ¿verdad?, de índole de salud mental, problemas recurrentes donde necesitan autoterapias, terapias médicas, todas estas cosas, y obviamente la consejería, no es que no la tengas, ¿verdad? Porque tenemos que entender que hay personas que necesitan ayuda de ese acompañamiento, pero tu principal consejera, tu medicina es la palabra de Dios. Si la internalizas, si vives en ella y permites que el Señor revele a tu vida por el Espíritu Santo lo que Él te quiere decir, vas a comprender que Dios quiere hacer contigo cosa nueva aún en medio de tus vivencias adversas. Y vas a ver que toda tu historia será transformada por la misma palabra de Dios, porque te llevará a ti a una transformación, a un encuentro con Dios, y te llevará a vivir cosas sobrenaturales, te llevará a hablar esa palabra a otros, porque tú serás también portador de esa palabra. Y obviamente, al buscar esa revelación de la palabra, recibirás dirección. Vemos que cuando Noé comenzó a levantar ese primer altar, Dios le dio instrucciones. Le dio instrucciones desde antes que lloviera. Así de especial es el Señor. Y cuán importante es que nosotros podamos escuchar para que se dé el cumplimiento de esa palabra profética dada por Dios. Lo que Dios dice se cumple. Por eso la palabra dice: escrito está. Y vemos que le dijo a Habacuc: escribe la visión en tablas para que contigo corra el que leyere. Así que cuando tú vas en medio de un llamado de Dios, de una visión, de un proyecto, de un sueño dado por Dios a tu vida, y Dios te confirma y todo se alinea para que tú llegues, los demás van a leer eso que tú portas, que es la palabra de Dios viva en ti, llevándote a ti a ser un instrumento de bendición en la vida de los demás.
Mira, no importa la posición, porque esto no es cuestión de que seas pastor, que si, ¿verdad? Los nombres que se ponen hoy día y cuando vemos la gente, es que yo soy la profeta tal o el profeta tal. No, no, no. Es que desde la persona más sencilla, Dios te quiere usar, porque tú no sabes si en el supermercado, si en una oficina médica, hay alguien que se sentó a tu lado, que tiene una necesidad y por tú compartir una palabra, una vivencia, por tú empezar a testificar, esa vida va a ser edificada y va a llegar al Señor. Así que no podemos menospreciar quiénes somos. Así que nunca te mires como menos. Al contrario, mírate como un ungido, como un escogido, como un siervo, una sierva del Señor para hacer ese instrumento allí donde menos imaginas. Y todo muchas veces comienza con nuestro propio entorno. Así que vemos aquí que en la vida de Noé se cumplió un propósito dado por una palabra de Dios, que parecía locura para aquellos que no creían, pero era la palabra dada por Dios. Vemos cómo el Señor comenzó a acercarse a la vida de Agar y de Rahab. Fíjate qué poderoso, dos mujeres que no eran del pueblo de Dios, pero el amor de Dios es tan grande que se extiende. Así tiene que ser nuestro amor por los extranjeros, por los de otras naciones, por otras personas y aún a veces por personas que para nuestro propio juicio natural decimos, ay, esa persona no merece. No, Él es el que dice quién merece, quién no merece, porque su misericordia es infinita y Él determinó por amor morir en la cruz. Así que imagínate tú cuán grande es su amor. Y cuando yo veo lo que el Señor hizo con Agar, que dice la palabra allí en Génesis, el viviente que me ve, una mujer que se sentía sola, errante, en medio del proceso que le había tocado vivir y se encuentra con aquel que la encontró, con aquel que la amó, aquel que la miró. El Señor te está mirando en esta hora, está viendo tu necesidad y te está diciendo, yo te amo con amor eterno. Y ese texto lo encontramos allí en Jeremías 33, 31:3. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Así que en medio de lo que te estoy compartiendo va ese texto que no estaba aquí en las notas, para que recuerdes cuánto el Señor te ama, porque el Señor ha de cumplir en tu vida un propósito. Amén. Así que número 4, nos alimenta y nos sana. Buscad como niños la leche espiritual. Es un consejo que nos da la palabra. Así que por lo tanto, nosotros necesitamos ser alimentados, ser nutridos con la palabra. Ahora bien, tienes que tener cuidado donde buscas esa leche espiritual, que esa leche no esté adulterada, que esa leche no tenga algo que contamine tu espíritu y en vez de llevarte a caminar en Cristo, te hagas resbalar, te haga fallar o te haga virar hacia atrás o te haga tornar la cabeza para el lado. Así que es importante, ¿verdad? Nosotros tener esa búsqueda de oración y de la palabra para que por la misma palabra tú puedas identificar quién es un buen pastor, quién quiere el bien para ti y quién está siendo llamado a restaurar tu vida, no a juzgarte, no a condenarte, ni mucho menos a llevarte a que tú patrocines lo que a Dios no le agrada. Así que podemos discernir las cosas de Dios y cuidarnos de lo que es correcto o incorrecto, de esa leche buena o adulterada, solamente a través de la palabra, que es la que nos alimenta y la que incluso nos imparte sanidad a nuestro corazón. Porque venimos con heridas, venimos con resentimientos, con vivencias, venimos a veces hasta con juicio. No, es que no voy para allá porque el pastor me dijo tal cosa, porque es así, o porque mira cómo que ella me miró, y empezamos a actuar de maneras que las arrastramos. Pero el Señor quiere que mantengamos nuestra mirada en Él por la palabra, y por lo tanto vamos a adquirir una relación con el Señor para podernos cuidar y poder ser guiados por el buen pastor que es Jesucristo. Dice la palabra en el Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor te va a guiar y te va a hacer saber a dónde Él quiere que tú vayas, qué es lo que Él quiere que tú hagas, porque es que Él tiene un plan contigo y Él lo va a cumplir y te lo va a revelar de una y más maneras, porque mira que Dios es tan bello que a veces nos dice las cosas, como te digo, que pasa en el libro de Juan.
más de una vez para que tú puedas comprender lo que él te quiere decir. Dice la palabra en Primera de Pedro 2:2 y 3. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Así que es necesario que deseemos, que tengamos hambre, y que si tú no tienes hambre por leer la palabra, y si a ti no te gusta leer la palabra, tú digas, espérate, déjame buscar para escucharla, porque hoy en día tú la pones en una aplicación o la pones en el YouTube, la Biblia hablada, y lo escuchas, porque hay gente que no le gusta leer, pero la escuchas. Y dice la palabra que la fe viene por el oír, y eso comienza a penetrar y a ministrar a tu vida. Cuando mi esposo se convirtió, todas las noches escuchaba en audio a Isaías y el Salmo 119. Eso era poderoso en las noches, pues porque yo también tenía que oírlo. Así que qué especial es poder ser ministrados, ser sanados, arropados con la palabra de Dios. Así, deseándola como niños que queremos, ¿verdad? Ser sustentados y nutridos por esa palabra. Y la Biblia nos invita a crecer en la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es ese regalo de salvación que el Señor nos ha dado. Crecer en el conocimiento del plan de salvación para nosotros. Y dice la palabra en Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que eso te está enseñando a ti que es importante, necesario y esencial que tú vivas por esa palabra, que tú seas sustentado. Y dice en Proverbios 19:2 que él será medicina a tus huesos a través de su palabra, y que es Proverbios 3:8, y que es panal de miel. Proverbios, ¿verdad? 19:10. Así que ahí vemos, y en los Salmos dice que la ley de Jehová es perfecta, y que es como miel, es panal, nos alimenta y nos endulza. Punto número 5, la palabra te enseña a orar. Es a través de la palabra que tú puedes tener una vida correcta de oración. Dice Colosenses 4:2. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento, porque cuando tú comienzas a agradecer por la pérdida, estás agradeciendo la ganancia que Dios dio a tu vida. Estás agradeciendo las bendiciones que son eternas en tu corazón. Estás agradeciendo la bondad y el favor de Dios contigo, y la pérdida se suaviza porque le estás dando gloria a Dios por todo lo que Él te ha dado en tu vida. Entonces la palabra dice en Jeremías 29:12, me invocarán y yo les oiré. Y Jeremías 33:3, clama a mí que yo te responderé, y entonces conocerás cosas que no conoces, porque el Señor comenzará a revelar a tu vida lo que Él quiere que tú conozcas. Y algo que yo he aprendido últimamente es esta frase: a mayor oración, mayor unción. Y hoy quiero añadir: a mayor oración, mayor revelación; a mayor oración, mayor unción a causa de la palabra. Y sabes, si haces un círculo, vas a ver que ese círculo comienza con orar, pasas a la revelación de la palabra, pasas a recibir unción, pasas a volver a orar, porque la unción del Espíritu Santo, que hace que tu vida sea una lámpara y se llene de aceite, te lleva a querer orar más. Y ese orar te va a llevar, obviamente, a vivir por una mayor palabra. Es como un círculo que te lleva de oración a todas las bendiciones y a ese crecimiento del nivel que Dios quiere que vayamos subiendo, ¿verdad? A nivel espiritual con el Señor. Es el mejor círculo de la vida. Por ahí te pueden hablar de muchos círculos de la vida, pero yo te quiero decir que la oración te lleva a vivir en un círculo de bendiciones para que sigas creciendo en su palabra, volviendo nuevamente a vivir orando, porque te enseñará la forma correcta de orar. Y dice su palabra, no vanas repeticiones, no rezos ni hablar por hablar. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que la palabra nos dice a través del Padre Nuestro que tenemos un modelo para orar. Y el libro de Juan, encontramos 4 veces que él les dijo: cuando ustedes oren en mi nombre, yo los oiré, mi Padre oirá, recibirán
recibirán respuesta. 4 veces dice esa palabra, ¿verdad? Enseñándoles a que ellos empezarían a orar pidiéndole a Jesús. Así que la palabra misma nos lleva a comprender que Jesucristo es nuestro mediador, que Él es el que intercede por nosotros. Y allí en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. ¿Quién es el que te va a dar socorro en medio de las situaciones? Es Jesucristo. Es ese sacerdote para siempre que incluso allí también dice que es el que se compadece de ti porque vivió en la tierra y sabe lo que tú sientes. Nos dice Mateo 6:6 que oremos en lo secreto y que Él nos recompensará en público. Nos dice que oremos unos por otros para que seamos edificados en Santiago 5:16 y también allí en Santiago 1:6 nos invita a orar con fe. Nos dice Primera de Tesalonicenses 5 en los versos del 16 al 18 que oren en todo tiempo porque esa es la voluntad buena de Dios. Así que es tiempo de nosotros presentar las peticiones en una oración de gratitud y esto lo encontramos en Filipenses 4 del 6 al 7, donde también allí nos invita el Señor cómo debemos de orar. Punto número 6. Él te va a guardar de no caer a través de su palabra. Te va a guardar para que no seas engañado. Así que te enfatiza en Juan 14, en el verso 6 y 7. Yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que ahí te está dando la guía de cuál es el camino a seguir para que no caigas, para que no seas engañado, para guardar su palabra, como dice Juan 14, en los versos 23 al 24, que si guardas su palabra, no caerás. Y yo te lo estoy resumiendo, ¿verdad? Pero te doy las citas. Por lo tanto, al tú obedecer su palabra porque lo amas, vivirás en él, guardarás lo que él espera de ti y no caerás. Y sabemos, ¿verdad?, que necesitamos acercarnos a él guardados por esas bendiciones a través de la obediencia. Encontramos las bendiciones de la obediencia en Deuteronomio 28. Nos acercamos a él y él estará con nosotros. Esta palabra la encontramos en Santiago 4:8. En Juan 10:27 dice que conoceremos la voz del Señor. Así que es especial discernir la voz de Dios. Colosenses 2:8 nos invita a cuidarnos. En Juan 4:1 al 3 también nos habla de la importancia de acercarnos al Señor, manteniéndonos fieles. Y lo encontramos también en Juan 8:31 al 32. Así que todo esto lo que te resume es la importancia de tu amar a Dios, valorar su palabra, cuidar su palabra, vivir en obediencia a la palabra y Él te va a acompañar con sus bendiciones y nadie te engañará. Cuando vemos la palabra en los proverbios, nos dice también, quita de ti tu opinión, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que vemos aquí en los proverbios cuán importante es leerlos para conocer que allí nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, que ahí encontramos el conocimiento y la inteligencia. Y esto lo vemos en los primeros capítulos del libro de Proverbios. Por lo tanto, la palabra de Dios nos va a llevar a temer a Dios, a dirigir nuestros pasos firmes para no caer, atesorando sus dichos. Los dichos de la boca de Dios estén sobre nosotros para no pecar. Lo encontramos en el Salmo 119:11. Y nos dice, por lo tanto, que no andaremos en las tinieblas, que andaremos a la luz de Cristo y en la luz de Cristo, Juan 8:12. Conocerás las maquinaciones del enemigo. Segunda de Corintios 2:11. Conocerás la conducta del falso predicador. El libro de Judas
nos habla de eso, cómo vendrían esos hombres de estos tiempos. Así que la palabra nos va a llevar a nosotros a ir conociendo cómo es nuestro proceder correcto ante Dios, pero cómo poder discernir el, ¿verdad? El modo de ser de aquellos que no agradan al Señor, esa conducta que no es adecuada. No perecerás porque conocerás su palabra. Oseas 4:6. Es importante tener ese conocimiento de la palabra de Dios. Tú tienes una duda, tienes una pregunta, busca la palabra. De hecho, hoy en día tenemos la herramienta poderosa del Google, que tú pones algo cuando no lo encuentras o no sabes dónde está esa cita, pones un tema y te lleva, quieres buscar algo en la palabra, por ejemplo, los hombres soberbios, pues lo buscas y la palabra te lleva a esos libros donde el apóstol Pablo enseñaba a la iglesia esa conducta de estos hombres que veríamos en este tiempo. Así que la palabra nos dice en 1 Corintios 10:12, perdón, que seamos afirmados para no caer. Afírmate más, decía Gigi Ávila. ¿Usted se siente firme? Afírmese más. ¿Usted siente que está limpio? Límpiese más. Y todo esto es a través de la palabra. Así que conoceremos por la palabra las señales de los últimos tiempos, comenzando con ver la profecía de la boca de Jesucristo, que nos la enseña allí en Mateo 24. Y por lo tanto, en ese punto número 6, nosotros estaremos guardados porque vamos a ver que ya Dios nos dio unas señales para nosotros poder identificar. Y el último punto para finalizar, que no sé ni cuánto me he tardado en hablar, yo le dije a Rose, lo voy a hacer cortito y he hablado un montón. Así que para finalizar con el punto número 7, que por la palabra nosotros vivimos en victoria, porque la palabra de Dios es la que nos sustenta para que seamos prosperados desde el alma. Juan decía, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, que así como prospera tu alma, seas prosperado en todo. Y encontramos en el Salmo 1 que dice que cuando nosotros meditamos en la ley de Dios, meditamos en su palabra de día y de noche, vamos a ser como árboles plantados en las corrientes de las aguas del Espíritu Santo. Y yo que comencé diciéndote que la palabra es como un manantial de agua, que eso es cataratas y cataratas, imagínate como arbolitos plantados en esas corrientes para que entonces por meditar y vivir en la palabra seamos fructíferos, seamos prosperados desde nuestro interior y demos los frutos que dice Gálatas 5, que nosotros como creyentes daremos frutos porque empezaremos a vivir una vida transformada y diferente como verdaderos creyentes. Es que te digo que es tanto lo que pudiéramos hablar de este tema, pero ¿verdad? Quiero darte estos 7 puntos y mira que mucho hablo, porque la palabra nos lleva a nosotros ver también que al conocer la voluntad de Dios, vamos a conocer sus planes para nosotros. Ella es lámpara a nuestros pies. Salmo 119, 105. La palabra de Dios te va a dar victoria porque va a fortalecer tu fe, porque te va a alentar al oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Te alienta a perseverar. Romanos 15:4. Y conocerás la forma en que el cristiano debe de vivir a través del apóstol Pablo, a través de Pedro, que te dice que somos linaje escogido, que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, que somos llamados a ser luminares. Yo no puedo seguir siendo la misma que estaba en el mundo. Se tienen que empezar a dar unos cambios en mi vida y esto va produciendo en mí un cada vez más a través de, como te dije en el círculo, esa oración y esa búsqueda que deposita el Señor su aceite y que me lleva a tener una lámpara encendida delante del Señor en la oración y en la palabra, perseverando. Y por culpa de todo esto, yo voy a querer congregarme, voy a compartir con otros, voy a querer llevar a otros a Cristo y voy a querer vivir deleitada en las cosas del Señor. Así que nosotros, ¿verdad? Vemos que los evangelios nos llevan a esas instrucciones de vida para tener verdadero éxito. Tú quieres ser exitosa, tú quieres emprender, quieres vivir una vida bien, wow, como mucha gente vemos por ahí,
Lo que no es de Dios se desvanece, pero lo que es de Dios permanece. Y en Cristo tú serás prosperada desde el alma por la lectura de la palabra, porque la palabra comienza a producir en ti fruto. Te adentrarás en historias de vida que cambiarán tu vida. Yo que soy huérfana, puedo identificarme con la reina Esther, pero me ha encantado siempre la vida de Abigail. Me encanta cómo es Agar, a pesar de que era una egipcia sierva. Es ver cómo Dios comienza a ministrar a nuestra vida a través de estas historias, cómo nos transforman los salmos, cómo la palabra de afirmación cambia nuestros pensamientos, pero no por una palabra vana del mundo que te quiera hablar bonito, es por una palabra que es poderosa en bendición, porque es la palabra viva de Dios. La palabra de Dios que comienza a llevarte a ti a convertirte en una persona de fortaleza, en una persona de estrategia, en una persona que va a estar adorando. Porque cuando menos te lo imagines, vas a sacar un cántico nuevo. Yo recuerdo de los primeros cánticos que yo hice, es de Isaías. Y decía, como la tierra produce su renuevo y el huerto hace brotar su semilla. Y eso está allí en Isaías. Un cántico que le pude sacar al Señor. Eso fue wow, para allá como para el 99 o 2000, por allá hace tiempo. Y tengo muchos cánticos que he sacado del libro de Isaías. Así el Señor pone en tu boca cántico nuevo. El Señor cambia tus lamentos en gozo. Y no es que en el día de hoy yo no tenga pruebas, que a lo mejor mañana, ahorita yo me sienta triste por alguna situación natural, porque esta carne es débil, pero en el espíritu nosotros nos fortalecemos y nos caemos y nos volvemos a levantar. ¿Por qué? Porque hemos determinado vivir buscando que nuestras emociones se sujeten al poder del Espíritu Santo, que mi temperamento sea transformado por el Espíritu Santo, que yo pueda ser una mujer que quiera tener el carácter de Cristo, tener bondad, buenos sentimientos, poder verdaderamente perdonar y bendecir aún a los que me maldicen, como lo decía él en la palabra. Así que perseveraremos, le compartiremos a otros, seremos equipados a través de un discipulado, tendremos la armadura de Dios que la encontramos en Efesios 6. Seremos llenos de verdadera paz, y esto lo vemos allí en Filipenses 4:8, que nos dice que pensemos en todo lo bueno. Y cuando tú ves esa palabra allí en Filipenses 4, tú dices, wow, ¿y qué es lo justo? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es todo lo agradable? ¿Qué es lo de virtud? Si no es Jesucristo. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y dice, tú guardarás en completa paz aquel que persevera pensando en ti. Y como yo pienso en Dios, si no es a través de su palabra que me hace recordar lo que él dijo para mí. Y eso está allí en Isaías 26:3. Y entonces vemos que conoceremos de dónde procede nuestra victoria, como la vio ese pueblo con Josafat, que el Señor le dijo, yo pelearé por ustedes. Ustedes vayan adorando, yo pelearé por vosotros. Y el Señor le dio la victoria. Ese es uno de mis pasajes favoritos, Segunda de Crónicas 20. Y para finalizar, quiero leerte, ¿verdad? No de mis notas, sino aquí a la luz de la palabra, este texto tan bello que muchas veces en mi oración yo lo incluyo. Y es este texto de Primera de Juan 4, Primera de Juan 5, en el verso 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Me encanta, porque es que mi fe en Jesucristo me traerá victoria. ¿Y cómo puedo yo ser llamada una mujer de victoria? A través de la palabra, por medio de los beneficios de la palabra de Dios. Amén. Que Dios me los bendiga. Gracias, perdónenlo mucho. Y besos y cariños para todos. Que esto te edifique y te lleve a querer buscar más. ¿Qué otros beneficios? Hay muchos. Dios es fiel. Dios te bendiga. Amén, gracias, Glice. Ve, eso es lo que hace, mientras más tú vas consumiendo la palabra, más te llenas de conocimiento y no quieres parar. Eso es lo que hace el conocimiento. Mira, Vigilia puso bebé. Quería, ¿verdad? Decir algo, ¿verdad? Algún comentario.
esa parte donde dijiste de los beneficios de la palabra de Dios, conocer a Dios. Eso es lo primerito. En toda la palabra de Dios, desde que usted entra a Génesis hasta Apocalipsis, hasta el último capítulo, hasta el último versículo, usted está conociendo al Señor. Y ese conocimiento es el que se supone que nos lleve a nosotros a comportarnos como el Señor, a imitar al Señor. ¿Ves? Y te va a estar trayendo a la memoria lo que aquí yo he repetido muchas veces y muchos ministros. Eso no lo hacía Jesús. Jesús hacía esto. Eso no lo hacía Jesús. ¿Ves? Esa es la clave. Espérate, pero esto no lo hacía Jesús, pues no lo debo hacer. O hablarle a algún hermano, ¿verdad? De eso mismo. Amén, Eve. Mira, pero es que eso no lo hacía Jesús. ¿Entiendes? Entonces, la otra que me gustó, la de estabilidad. Claro, te crea estabilidad porque allí tú encuentras las herramientas a las soluciones que tú necesitas a tus situaciones. ¿Ok? Eso refuerza el mantenernos firmes ante venga lo que venga, porque aquí nadie está exento de pruebas, absolutamente nadie, ni del cantazo más fuerte. Ahora, lo importante es que estemos, ¿verdad?, llenos de ese conocimiento, porque si viene un cantazo fuerte, aunque nos aflijamos, ¿verdad, María Cruz? Vamos, como quiera que sea, el Señor nos da esa fortaleza, que alguna raíz va a salir ahí para uno, ¿verdad?, hablar del Señor y permanecer firme. Entonces, la otra que quería decir es la espada. La palabra de Dios, cuando, ¿verdad?, los que son más nuevecitos en esto, siempre la llaman como la espada, que no es la espada para machetear a nadie ni meterle el puñal a alguien, ¿verdad? Es para defendernos contra las acechanzas del enemigo, cuando vengan esos pensamientos, cuando estés a solas, cuando estés en el baño, cuando estés en el cuarto, cuando estés donde estés, en la situación que estés, que venga algún pensamiento negativo de algún deseo mal, no, la palabra dice, no, la palabra dice, no, espérate, eso, no, Señor, perdóname, eso no puedo ser yo, porque la palabra dice esto, y yo voy a hacer esto. Bien importante, ok, ¿qué ocurre cada vez que leemos la palabra? Que conoceremos el carácter del Señor, nuestro más grande y principal modelo, como se habló aquí en la serie, ¿verdad que sí? Y vas a crecer y vas a llenar tu vocabulario. Va a llegar un momento dado que vas a utilizar conceptos que están dentro de la Biblia. Al principio, los que son nuevos en el Evangelio, como a mí me pasó, cuando yo iba a la iglesia, yo escuchaba lo que hablaban, pero parte como que no lo entendía. Era como cuando tú vas a la universidad, que te hablan cuando entras a las clases de concentraciones, ¿verdad?, que tienen que ver con eso, con lo que estás decidiste estudiar. Tú sientes que se están hablando en un idioma que tú no entiendes, pero no es hasta que te conectas con el conocimiento, ¿verdad? Cuando te conectas con el conocimiento es que comienzas a aprender, y poco a poco hasta que se va quedando aquí, y luego que lo verbalizas y luego te conduces como la palabra espera que lo hagas. Ayuda a crecer, ¿verdad que sí? Es que son tantas. Nos recuerda a nosotros, no se preocupen, no va a estar mucho tiempo. Nos recuerda a nosotros que cuando estamos desanimados, así mismo dice, diga el débil, fuerte soy. Y quiero dejar aquí unas preguntas como a modo de introspección y análisis. ¿Cuán frecuente estoy escudriñando la palabra? ¿Cuán frecuente tú, yo estamos escudriñando la palabra? ¿Cuán frecuente? Mira, a Josué, que lo encuentran en el Antiguo Testamento, le dijeron lo siguiente: Josué iba a conquistar una tierra. Y le dijeron, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, que en aquel entonces era la ley, que está en el Antiguo Testamento. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Ok? Medita en ella todos los días. Entonces, la otra pregunta. Acabo de decir que, ¿cuán frecuente estoy escudriñando la palabra, verdad? La otra.
¿Cómo voy a predicar la palabra de Dios si no la escudriño? Y si no la vivo. ¿Cómo voy a predicar la palabra de Dios si no la escudriño? No, es que ella sabe más que yo. Y tú puedes saber también, porque nosotros estuvimos en kinder, en preescolar, en esto. Nosotros cuando entramos aquí no sabíamos nada, estábamos tomando leche, ¿ok? Y eventualmente ese alimento líquido cambió a alimento sólido. Es un proceso. No nos podemos quedar en preescolar. Esto no es que le toca al pastor, esto no es que le toca al maestro evangelista, esto es para todos. Aunque algunos den unos % más altos que otros, como dice la palabra, pero algo hay que hacer. ¿Cuándo usted se va a dar cuenta que tiene que hacer algo? Porque el Espíritu Santo, a causa de la disposición de su corazón, de comerse esto cada día, no es que te tienes que obligar a leer 5 capítulos, no hagas eso, porque lo estarías haciendo por hacer poco a poco. A causa de consumir esto diariamente, poco a poco, van a hacer un fueguito en ti que te va a estar inquietando de tal manera que de tu corazón van a hacer lo que Dios ha depositado en ti. Un llamado para que tú lo ejerzas. Hay unos que lo hacen por las redes sociales, hay otros que lo hacen con el micrófono, con la tarima. Hay otros, como dijo Emma, yo puedo estar un día en un lugar, en una sala de emergencia, tú no sabes, y está alguien al lado tuyo y el Señor te da una palabra, o esa misma persona en que le pase algo, no sé, se le cayó algo, tiene un hijo con un problema ahí, y tú le ayudes, no sé, y por ahí empezó la cuestión. Porque el Espíritu Santo les va a indicar a ustedes, habla, 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 habla. Es más, el Espíritu Santo te va a decir a ti, te va a llevar un día a sala de emergencia por algo que no es así grave, a lo mejor, hay casos y hay casos, ¿verdad? Pero te va a necesitar. Y te va a hacer saber en tu corazón que te tiene que llevar a sala de emergencias, porque tal vez te doblaste el tobillo, qué sé yo, no sé, te lo fracturaste, te cortaste un poquito aquí, no sé, pero es porque te necesita llevar a darle una palabra a alguien. ¿Tú sabías eso? Para hablarle al doctor. Le habla la voz de la experiencia también, yo sé que no soy la única. Yo sé que no soy la única. Entonces, al final hay una parte de la palabra que dice, mi pueblo muere por falta de conocimiento. O sea, nosotros no podemos morir. Amén. Mi pueblo muere por falta de conocimiento, pero los que están aquí no se están muriendo porque se están llenando de un conocimiento. Pero la otra. La palabra de Dios, ya mismo termino, doña Juanita, palabra de Dios, no se abre y no se usa solamente cuando voy a congregarme. Esto no se usa más que los domingos. Esto no se usa más que los lunes cuando nos congregamos aquí en el Zoom. Oh. Esto es todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, poco a poco. Si hay un día que estás muy cansado y usualmente te lees 3 capítulos, léete uno. Cuando ves que estás leyendo y como que no te entra, Señor, vete de rodillas, Padre, ayúdame a entender esto. Vamos con calma, sacúdete. Si te sientes muy cansado, lo que le gusta tomarse la tacita de café porque quieres comer palabras, tómate la tacita de café, te vas a despertar y vas a querer leer. Así que no quiero quitarle más tiempo, ¿verdad? Es un tema, como ya dijo, voy a hacer una cápsula hoy porque es que hay tanto. Es bien tanto largo, mira. Cuando estabas hablando de comer, ¿verdad? Dice Ezequiel 3, en el verso 3, que el Señor le mandó a comer el rollo y dice, fue a mi boca dulce como miel. Así que la palabra le va a saber, de primero le sabía como amarga, le sabía como rara, pero el Señor le estaba diciendo, cómete ese rollo, ¿verdad? Te va a saber como miel. Y es como tú dices, hay momentos donde hay cosas que tal vez no las vas a entender, pero cuando la vuelvas a leer, el Espíritu Santo va a revelarte lo que el Señor te quiere decir y vamos a conocer la palabra. A veces la palabra te va a saber amarga porque como citó ella, ¿verdad? La palabra es útil para redarguir. La palabra nos confronta a nosotros con nuestro pecado.
¿ok? Tú a solas con el Señor te confrontas. Hay gente que toca con la palabra de Dios. Hay gente que aun viendo la verdad, se resisten y quieren coger lo que les conviene y después seguir con su vida. Pero la palabra muchas veces es como amarga en ese sentido, que no, como la medicina. Las medicinas esas que son amargas. Son amargas, pero su fin ¿qué? Sanarte. Un antibiótico no te hace efecto las primeras horas. Por lo general son 72 horas que equivalen a ¿cuántos días? Pues así pasa con esto. Esto es un proceso. Esto toma tiempo. Es crecimiento. El crecimiento es así. Tú no vas a dar el crecimiento de la noche a la mañana. Poco a poco, poco a poco. Por eso es que uno no puede, ningún ministro puede poner a uno que se levantó los otros días y se convirtió al evangelio a predicar a las millas. Esto toma tiempo. Esto es poco a poco. Tú no puedes poner a alguien que está en cuarto grado, ¿ok? Hacer el trabajo que le toca al maestro que se graduó de bachillerato ahí a ministrar. Poco a poco. Así que ese es el tema de hoy. Quiero hacer un paréntesis. Gracias, Emma, que el Señor te me bendiga. Gracias por estar ahí para levantarme las manos cuando lo necesito. Te amo. Zaida, se supone que hoy, ¿verdad? Le tocaba continuar la parte que ella empezó en el ayuno, que eventualmente los que no pudieron estar en el ayuno, ella va a estar haciendo un resumen el próximo lunes, pero ¿por qué Zaida no pudo estar hoy, ¿verdad? Llevando a cabo la enseñanza? Porque para los que están en el chat, ¿verdad? Zaida estuvo hospitalizada, ¿ok? No estuvo bien, estuvo ahí cruzando al otro lado, pero todavía Dios la quiere aquí. Y entonces, pues ya está todavía en su proceso de recuperación. La cochita linda que Dios me envió del cielo, una hermana. Ella está en su proceso de recuperación, ella está descansando en su casa. Déjame quitar el Zoom, ¿verdad? Porque quiero hablar unas cosas privadas aquí. Nos vemos